Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo instalar y cómo configurar un expansor de zonas en una central DSC. Normalmente los expansores de zonas es para ampliar zonas o cuando en la placa solamente tenemos a lo mejor 8 zonas y queremos poner más, se nos es insuficiente en la placa, con lo cual ponemos expansores de zonas y ampliamos las zonas que queramos. Normalmente los expansores de zonas son de 8 zonas. Yo recomiendo siempre que en las instalaciones que son grandes, pues ir repartiendo los expansores por la instalación. Es decir, imagínense que hay una instalación que es un edificio, bueno, pongamos una casa de 3 plantas. Pues poner un expansor por cada planta. ¿Por qué? Porque así solamente hay que llevar un cable desde la placa hasta el expansor y ahí ya repartimos y del siguiente expansor hasta el siguiente. Lo bueno también que de los expansores podemos sacar también teclados, un bus de teclado para poner el teclado donde queramos. Pero en instalaciones que son pequeñitas, ¿vale? Que es solamente una planta y que las tiradas de cable no son muy largas, es mejor poner el expansor de zonas dentro del gabinete o de la caja donde va la central y así tenemos todo centralizado y para el tema de las alimentaciones es mucho mejor y está todo más, digamos, para instalación y para instalador es mucho mejor cuando vaya a hacer las reparaciones y más, es todo mucho más práctico. Lo bueno de los expansores es que solamente hay que llevar una manguera de 4 dedos, es decir, el bus que sería el green, el yellow, ¿vale? Amarillo verde y después el black y el red, el rojo y el negro y el rojo. Yo recomiendo siempre poner un 4 más 2, es decir, un 4 por 0,22 más un 2 por 0,50. ¿Por qué? Porque siempre tenemos, nunca se sabe cuándo vamos a ampliar zonas, con lo cual dejamos siempre dos de reserva y pues algún día queremos llevar mejor una sirena o algo así a algún otro sitio, pues ya tenemos esos dos cables de sobra. Y también tengo que hacer una aclaración, que en la placa, las DSC Power Series, en placa no se pueden doblar zonas, con lo cual siempre hay que poner expansores de zonas para tener más expansores. Hay otras marcas que en la misma placa de la central se pueden doblar zonas, pero en las Power Series no. En esta ocasión vamos a utilizar una central DSC PC1616, pero valdría para los demás modelos. Un módulo de expansor de zonas PC5108. Un teclado RFK 5500 para hacer la configuración y las pruebas, y el software que utilizaremos para hacer la configuración será el DLS5. Vamos a realizar la programación de dos formas. Primero por el software DLS5 y después por el teclado, para que vean las dos posibilidades de configuración. Vamos a configurar la zona 9, que sería la zona 1 del expansor, como instantánea. Instalación, cableado, expansor. Bueno, aquí tenemos la central, el expansor ya con la resistencia puesta en la zona 1 y el teclado. Vamos a hacer la conexión del cableado. Aquí tenemos el cable ya puesto para los 4 cables. Esto es muy fácil. Esto es, tomamos el expansor, ¿de acuerdo? Y vamos a ver. Negro negativo, rojo positivo. Pues aquí lo ponemos en el red, que es positivo. Y en el black, negativo. Vamos a ver. Esto por un lado. Y ahora tenemos el yellow y el green. Pues yellow amarillo y green, o como se diga, green, o digan los ingleses, verde. ¿Vale? Y ahora ponemos la otra parte del cable, que la tenemos aquí, iría donde normalmente va conectado el teclado, que ya a la vez voy a conectar también
el cable del teclado, que lo tengo aquí. Este es el teclado y este es el expansor, con lo cual voy a poner rojo con rojo. Vamos a ver, que aquí lo tengo un poquito trenzadito. Lo bueno de esta central es que los cremeros se puede meter bastante cable. Hay otras marcas que, madre mía, solamente pones un cable y ya te puedes olvidar de intentar poner otro cable. Pues vamos a empezar. Primeramente por el rojo y rojo de teclado. Vamos a ver que no se me salgan. Vale. Ahora el black, que sería el negativo, con en este caso en el teclado lo tengo como blanco. Vamos a ver. Ok. Ahora, hielo que es amarillo con amarillo del teclado. Y lo ponemos. Y verde del expansor con azul, que tengo puesto este cara tiene azul. En vez de tener verde tiene azul. Pero iría al green. Vamos a ponerlo mejor. Los unimos entre ellos y así entra mucho mejor en la crema. Vale, pues ya tenemos conexionado red positivo, black negativo, yellow amarillo y green verde. Iría al bus donde va conectado el teclado. Configuración de jumper en expansora para orden de zonas. Para las zonas de la 9 a la 16 pondremos los puentes en el J2 y J3. Para las zonas de la 17 a la 24 pondremos los puentes en el J1 y J3. Para las zonas de la 25 a la 32 pondremos los puentes en el J3. Para las zonas de la 33 a la 40 pondremos los puentes en el J1 y J2. Para las zonas de la 41 a la 48 pondremos los puentes en el J2. Para las zonas de la 49 a la 56 pondremos el puente en el J1. Y para las zonas de la 57 a la 64 no pondremos ningún puente. Tamper expansor de zonas. Como vemos en la imagen, para anular el botón que tiene de la placa de tamper, hay que poner un cable entre la borna TAM, que es de tamper, y la borna black. Es decir, hay que unir un cable entre estas dos bornas para anular el tamper de la placa. Ahora vamos a ver qué se haría para el tamper. Vamos, voy a acercar un poquitín. El tamper es este de aquí. ¿Vale? Y si no se va a poner protegido, digamos que si queremos anular el tamper del expansor, iría un cable entre, vamos a ver, que pone aquí tamper y el negativo. Con un cablecito lo pondríamos. Aquí lo ponemos aquí. Y ahora al negativo. Se ha soltado. Vamos a ponerlo nuevamente. Aquí por un lado. Del tamper. Y al negativo. Vamos a ver.
Y con este puentecito, entre el tamper y el negativo, ya anularíamos el tamper del expansor. Configuración de zonas de expansor. 1. Atribución de zonas para la partición 1. 2. Definición de zona. 3. Atributos de las zonas. Estamos aquí en el ordenador y vamos a programar la zona 9 como instantánea, que sería la zona 1 del expansor. Para ello vamos aquí a intrusión del S5, lo abrimos, ponemos el código, vamos a ver, vamos a OK, OK, vamos a la PC 1616, que es la que tenemos aquí, doble clic, y aquí vamos a ver, vamos a asignatura en la gráfica, y aquí vemos que está solamente la central y el teclado, aunque ya tengo conectado el expansor. Lo que vamos a hacer es conectarnos a la central. Voy a dejar una tarjeta de cómo conectarse a estas centrales. La vamos a conectar, que sea pasar desde el PC Link, conexión directa, y después ya en el teclado entramos en programación, a la sección 499, nos pide otra vez el código de instalador, y la sección 499. Y ahí ya nos conectaríamos a la central. Ahora, vemos que no nos sale aquí el expansor. Vamos aquí, nos pone aquí Signature Graphic, botón derecho, marcar los estados para cargar, los marcamos, damos aquí a comunicar marcas, a OK, ya solamente hay que esperar. Aún a veces un poquitín lento, pero a ver si no tarda mucho en comunicar todas las marcas y los estados. Para que veamos que teóricamente tiene que salir ahora el expansor. Aquí vemos que nos ha salido automáticamente el expansor. Ahora nos vamos a la parte de básico y seleccionamos la zona 3, ¿de acuerdo? Normalmente viene como zona anulada. Vamos a poner las marcas como estuviese así de fábrica. Vamos a OK, OK, manda las marcas para que esté como si no tuviese nada. Vamos a ver si... Vale. Entonces la zona 9, que sería la zona 1 del expansor, la pondríamos como instantánea. Después ya que la queremos audible, sirena, chisme de puerta habilitado, anulable, armado forzado, corte de comunicación, retardo de transmisión, zona cruzada, eso ya como ustedes lo quieran. Y después vamos, ¿dónde era? Ah, en la parte de particiones. Y aquí tenemos está habilitada la partición 1 y tenemos que mirar la zona 9, que sería la asignación de zona 9 a partición 1. Le damos a sí. Y estas son las que son en placa. Vamos aquí a comunicar marcas. OK. Teóricamente las tiene que comunicar. Y ya estaría configurado la zona 9, que sería la zona 1 del expansor. Estará un poquitín. Vamos, ya estaría. Y aquí nos saldría la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las de placa, y la zona 9. Ahora ya vamos a hacer esta misma configuración, pero por el teclado para que vean las dos posibilidades. Y siempre cuando terminamos, le damos aquí a desconectar inmediatamente. OK, así. Y ya nos desconectaríamos la central. Ya habríamos configurado la zona 1 del expansor, que sería la zona 9. Ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones. Sección 203. Poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en ON. Sección 001. La zona 9 ponerla 03 instantánea. Sección 101, la opción 5, ponerla en ON. Aquí, como el expansor va a ser el expansor 1,
pondríamos los jumpers entre J2 y J3. Ahí es así, aquí se ve mejor. Acercamos un poquitín, a ver que se enfoque. Y vemos que el jumper entre el J2 y el J3. Bueno, aquí tenemos el teclado central, el expansor, ya todo bien puesto todo. Y ahora vamos a configurar el expansor, digamos la zona 1 del expansor, que será la zona 9. Para eso vamos a entrar en programación. Eso sería en asterisco 8 y 4 5, que es el código de instalador que viene de fábrica. Ahora nos iremos a la sección 203. Esto es para poner todas las zonas del expansor en la partición 1. Tenemos aquí almohadilla. Y ahora vamos a la sección 001 y nos tenemos que ir hasta la zona 9. En este caso sería, la zona 1 sería 00, la zona 2 00, la zona 3 00, la zona 4 00, la zona 5 00, la zona 6 00, la zona 7 00, la zona 8 00 y la zona 9 vamos a poner 03. Y aquí damos a almohadilla para salir. Y ahora nos vamos a la sección 101. Y aquí ponemos la opción 5, ¿vale? Y salimos de programación. Y ahora vemos aquí que está de color verde y vamos a poner, vamos con el expansor, vamos a comprobar que se quita esto de color, el LED de color verde, cuando abrimos la zona. Lo abrimos y vemos que se quita. Lo ponemos y nuevamente está listo. Vamos a hacer una conexión de alarma. Y ahora vamos a abrir la zona para comprobar si realmente funciona o no funciona. Ya está conectada la alarma. Vamos a abrir. Y aquí pone el sistema está en alarma, la zona 9. Con lo cual funciona perfectamente. Vamos a cerrarla nuevamente. Y vamos a desconectar la alarma. Hemos visto, hubo alarmas. Desplazar, memoria de alarmas, la zona 9. Salimos y ya hemos configurado la zona 9 y hemos comprobado de que funciona correctamente la zona 9. Aquí termina este tutorial. Espero que este vídeo les haya servido de ayuda para el tema de la instalación y configuración de los expansores de zonas. También tengo que hacer una aclaración que, por ejemplo, en la central PC1616 solamente se puede poner un expansor de zonas. En la PC1832 solamente se pueden poner 3 expansores de zonas, es decir, 1832 son hasta 32 zonas. PC1616 es hasta 16 zonas. Y después en la PC1864 se pueden poner hasta 7 expansores, es decir, hasta 64 zonas. Y sobre todo, recuerden poner el cablecito para anular el tamper si no van a utilizar el tamper del expansor. Eso, recuerden que muchas veces se olvida después que porque me está dando problemas y demás. Eso es importante. No olvidéis suscribiros y dar a la campanita. En la descripción dejaré un link a mi web en el cual pueden descargarse manuales, software y freeware, perdón. Y en los comentarios, si tienes alguna duda o pregunta, dejar en los comentarios y si yo la puedo resolver, la resuelvo, y si no, cualquier compañero del gremio que vea la pregunta, si os la puede contestar o la contestará, y así digamos que la pregunta contestada de otra persona puede ayudar incluso a otras personas que están buscando la misma avería que tengan ustedes. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.